Hola, ¿qué tal? Buenos días, seguimos comunidad médica y público en general. Vamos a continuar con los temas de nuestros tópicos en geriatría y vamos a seguir con los problemas psiconeurológicos en el siguiente tema. El día de hoy vamos a ver uno de los problemas muy importantes en geriatría que involucra y a veces es difícil o es subdiagnosticado, ya que se interpone en otros tipos de padecimientos y a veces es difícil el diagnóstico, y esto es significativo porque hay que hacer un diagnóstico temprano. Para ello seguramente tenemos que basarnos en algunos procedimientos clínicos. Estamos hablando de la depresión. Y la depresión en el adulto mayor, como lo verán, no es tan infrecuente como pensamos. Esto vamos a analizar y qué método clínico vamos a usar o de qué factores vamos a valer de acuerdo a la evidencia médica. Para el tema que vamos a ver el día de hoy nos va a exponer la doctora Fira Monsalvo, alumna también de la Facultad de Medicina, del curso de geriatría de nuestra Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Buenos días, soy estudiante de medicina y mi nombre es Dira Monsalvo. Les voy a platicar de la depresión. La depresión se define como un trastorno del estado de ánimo que se va a caracterizar por tristeza u falta de voluntad para hacer las cosas. Lo que va a ocurrir en nuestro cerebro va a ser una disminución de neurotransmisores. ¿Cuál sería? Pues la serotonina, y esto hace que haya los pacientes se caracterizan por tener sentimientos de tristeza o falta de voluntad para hacer ciertas cosas. La depresión en el anciano va a ser un problema obviamente de salud pública porque tiene varias implicaciones importantes en cómo es su calidad de vida, y entonces es más grave, ¿no? Y también por otras enfermedades que pueden tener los pacientes o por ciertas características propias del envejecimiento. Muchas veces las personas o sus familiares o las personas que están rodeándolos no logran identificar que esta persona tiene depresión, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que tenga un mal humor, pues pueden decir, es porque es anciano, pero no es así y no es correcto decirlo así, ¿no? Entonces vamos a tener que en el anciano va a haber como un retardo en el pensamiento y sus funciones cognitivas van a ser un poco más lentas. También puede que tenga estupor, eso que es como, está como, no dormido, pero no está alerta, ¿no? De acuerdo a la epidemiología, en el CIE-10 nos dice que va a haber una prevalencia del 1.3 al 2.8% y hasta un 4.5 a un 5.1%. Después tenemos algunos otros estudios europeos que dicen que la prevalencia puede ir desde el 2.6% hasta un 30%, esto utilizando la escala geriátrica de estado mental. Y bueno, si trasladamos estos datos de epidemiología a Latinoamérica, nos dice que hay una mayor prevalencia en mujeres con un 16.5% y alcanzando incluso hasta un 30%. Y también obviamente se presenta en los hombres, sin embargo la prevalencia no es igual que en las mujeres. En los hombres va a ser de un 11.8% a un 19.6%. Y de todos estos es como, o sea, un dato interesante es que solamente el 10% de ellos van a recibir un tratamiento. Y, ¿qué otras cosas pueden hacer que el paciente geriátrico, o bueno, el adulto mayor, sea un poco más vulnerable a este estado? Por ejemplo, cuando tienen una hospitalización prolongada o, por ejemplo, están en algún asilo o algo así, que por ejemplo sus familiares no los visitan, o incluso cuando ellos viven en su casa y ya viven solos y no están rodeados de personas cercanas, o no los visitan, o no están por ejemplo, no salen con algunos amigos para socializar. Eso también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Bueno, vamos a tener la clasificación. Y la clasificación tenemos la que nos da el DSM-4 y también la que da el CIE-10. El CIE-10 nos dice que, hay una tablita, hay ciertos criterios, ¿no? Nos dice que debe de cumplir por lo menos 5 de los siguientes criterios, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, que la mayor parte del día presente un estado de ánimo depresivo, y esto se puede explicar como, por ejemplo,
está triste, y eso podría decirse, por ejemplo, no está interesado en las cosas que le solían gustar, por ejemplo, o siente este sentimiento de tristeza o vacío, o puede incluso presentar, por ejemplo, ya llegar hasta el llanto, digamos. También es importante que, o bueno, algo importante de evaluar en nuestro adulto mayor es que puede presentar una disminución en el peso corporal, o aproximadamente un 5%, o incluso, o sea, su apetito disminuye, o incluso puede ser lo contrario, ¿no? Puede aumentar. También tenemos que otra característica es que puede presentar insomnio. Y como lo decía al principio, puede tener un enlentecimiento psicomotor. Y ¿qué otra? Okay. También otra cosa es que a lo largo del día va a presentar demasiada fatiga. También puede presentar sentimientos de inutilidad o de culpa que van a ser excesivos, y también puede que se diga a sí mismo como ciertos reproches de ciertas cosas, ¿no? También obviamente una disminución para concentrarse, para recordar las cosas, y también que tengan este pensamiento recurrente de muerte, ¿no? De que ya me quiero morir, o obviamente pues ya son personas adultas mayores, ¿no? Pero este punto no significa que porque sean adultos mayores significa que por eso ya se tienen que morir, o que piensen eso. En realidad eso es una señal de alarma, porque no debería de ser así, ¿no? Vamos a tener diferentes subtipos de la depresión, ¿no? Vamos a tener el trastorno depresivo mayor, vamos a tener la distimia, depresión bipolar también, y por ejemplo tenemos que la distimia va a ser un estado de ánimo abatido, y que puede incluso, o sea, venir acompañado con una depresión leve, pero esto va a ser igual intermitente y de una larga duración. Y esto también se caracteriza que el adulto mayor tiene un gasto de energía muy bajo en el día, y o sea, no tiene como ánimos, digamos. Ok, entonces vamos a platicar un poquito de los factores de riesgo, y vamos a tener diferentes: los factores socioculturales, factores psicológicos y algunos factores neurobiológicos. Los factores socioculturales podría ser, por ejemplo, el género. Como lo decía al principio, el hecho de ser mujer es también un factor de riesgo, y es también se puede relacionar con el estado socioeconómico de la persona. Y también, por ejemplo, cuando ya se jubilaron, que ya no tienen la misma rutina a lo largo de su vida, y entonces ya se presentan como ciertos pensamientos como de inutilidad, de que ahora qué voy a hacer, y ese tipo de cosas. Entonces empiezan a pensar que ya no son útiles, porque, pues, por ejemplo, estuvieron toda la vida teniendo un trabajo, y entonces cuando cambias esa rutina, pues entonces ya no saben cómo volver a sentirse útiles de alguna manera. También algunas cosas que los pueden predisponer es la pérdida de su cónyuge o de algún familiar cercano, o también de sus amigos, ¿no? En ese punto de la vida ya va a ser frecuente que muchas de esas personas o de sus amigos que los han acompañado a lo largo de su vida mucho tiempo, o sus hermanos incluso, van a ir muriendo, y entonces eso hace que pues genere tristeza, ¿no? Y en cuestiones como sociales, es que también tenemos que el adulto mayor se enfrenta al confinamiento, ¿no? Hay muchas veces que la familia o no lo deja salir, o simplemente él no sale porque no está interesado en salir a actividades recreativas con un círculo social que sea como de apoyo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las casas que son del adulto mayor, y donde obviamente van todos adultos mayores, y eso les ayuda para que no estén en su casa aislados. Y entonces, como les decía, la poca interacción social, eso puede ser un factor de riesgo. También tenemos otros factores psicológicos, que va a ser que la persona, por ejemplo, una persona que tiene una personalidad obsesiva, también se va a enfrentar conforme la edad. Y por ejemplo, tenemos una persona obsesiva, y luego tenemos algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, que no salga, que no interaccione con demás personas. Eso puede
también ser un factor importante, ¿no? También tenemos otros tipos de personalidades, como los que tienen una personalidad narcisista. Entonces esto hace que dependan de las demás personas, pero ¿qué pasa si no tienes a otra persona, ¿no? Entonces eso lo podemos considerar como un factor psicológico. Luego vamos a tener factores neurobiológicos. Esto habla como de algunas enfermedades que pueden tener los pacientes, que hace que el hecho de tener esta enfermedad los hace más vulnerables, ¿no? Entonces esto, o sea, una cosa va unada a la otra, ¿no? El hecho de depender a alguien, entonces luego traes pensamientos de ser inútil, o no que lo sean, pero eso puede llegar a pensar el paciente. Luego vamos a tener nuestro cuadro clínico. El cuadro clínico se va a caracterizar, obviamente, como lo decía, de tristeza, trastornos del sueño que puede tener o insomnio o dormir demasiado, ¿no? También angustia, apatía, o el apetito puede estar disminuido o aumentado. Asimismo también anedonia, y también puede acompañarse incluso de ideas suicidas, ideas también como delirantes, en el sentido de que, por ejemplo, puede pensar que, no sé, que lo están espiando o que lo están persiguiendo o ese tipo de cosas, pero pues no significa que sea real, ¿no? Y las ideas suicidas, pues es importante considerarlas, ¿no? Porque va a haber ciertos factores de riesgos que van a hacer que estas ideas suicidas aumenten, ¿no? Como la ausencia de un apoyo familiar, un mal estado de salud, que la persona, por ejemplo, sea alcohólica, o que ya incluso haya habido anteriormente algún registro de que ya hubo un intento suicida, ¿no? Y, va a haber ciertos factores que van a enmascarar un poco la depresión. Esto porque pues algunas personas o familiares pueden decir, ay, pues es que está triste porque es viejito. No, o sea, eso no es así. El hecho de que sea un adulto mayor no significa que por eso puede estar triste o va a tener ideas suicidas. No es así. Entonces es importante que, obviamente, que se acerque a su médico, o sea, o de cabecera, o las consultas con el médico general, y que justamente si el paciente no refiere que, oye, es que al médico de que es que me siento triste o así, entonces su acompañante puede decirle, es que nosotros hemos notado que, por ejemplo, si tiene ciertos cambios, por ejemplo, de tristeza, no quiere hacer nada, no se baña, y entonces eso, pues obviamente ya lo refieres al médico, y entonces eso lo va a considerar en el momento de su consulta, ¿no? Y, después, para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico vamos a tener una escala que es la escala de depresión geriátrica de Yazabaj. Esa son 30 puntos, son 30 preguntas, entonces se las das al paciente y el paciente pues nos empieza a contestar, ¿no? O sea, la característica de esta es que es autoaplicable. Algunas de las preguntas es, por ejemplo, siente que su vida está vacía, siente que la vida es maravillosa. Esa es alguna de las preguntas que vienen en la escala. También algunas otras se encuentra a menudo aburrido, tiene esperanzas en el futuro, se siente abandonado, piensa que no vale la pena vivir, digamos, está muy preocupado incluso por las cosas, pues por el pasado, ¿no? Tiene problemas para concentrarse, a lo largo del día se siente, por ejemplo, lleno de energía, o a lo largo del día se siente como desanimado o melancólico. Entonces esas son algunas de las preguntas que vienen en esta escala. Cada pregunta se asigna un punto. Entonces vamos a tener que de 0 a 5 puntos puedes decir que es una depresión normal, de 6 a 9 es una depresión leve, y mayor a 10 es una depresión de moderada a grave. En el caso de esta enfermedad, pues no se ocupa como un estudio de gabinete, sino que obviamente es más clínico. Y luego, por último, vamos a tener el tratamiento. El tratamiento debe de ser individualizado e integral, y también hay que considerar si la persona tiene algunas otras comorbilidades o, algunas otras enfermedades. Primero se tratan los síntomas depresivos, ¿no? Pero obviamente vamos a tener varias tipos de tratamiento, pero hay que buscar obviamente el que sea más beneficioso para nuestro paciente. Hay que evitar utilizar las benzodiazepinas, porque pues esto puede generar cierta adicción, y como les decía, evaluar ciertos fármacos que no causen interacción con otros fármacos que ya toman de base, como no sé si tienen algún problema cardíaco, ¿no? Y también es importante que los antidepresivos no se interrumpan de forma abrupta, porque a veces puede ocasionar, por ejemplo,
alucinaciones, o incluso puede causar el resultado contrario, ¿no? O sea, lo das como para que la persona no esté triste, pero si lo interrumpes de una manera abrupta, pues al contrario, hace que la persona tenga más ideas suicidas. Entonces eso es importante considerarlo, ¿no? Vamos a tener los inhibidores no selectivos de la recaptación. Vamos a tener algunos ejemplos, va a ser la amitriptilina, imipramina. Y en esto sí es importante evaluar los efectos cardiovasculares y la función cognitiva, ¿no? O sea, si ya tenemos un paciente que ya muestra que tiene deterioro cognitivo, pues no le vamos a dar ¿no? O si tenemos una persona que ya tiene problemas cardíacos, o que ya mostró un historial de un infarto agudo al miocardio, pues también es considerable no darlo, ¿no? Vamos a tener que la nortriptilina es uno de los medicamentos que más se va a dar en el anciano, porque pues no va a tener tantas interacciones. Y también tenemos a la mirtazapina. Esta va a incrementar la transmisión serotoninérgica, y alguno de los efectos adversos importantes es que aumenta el apetito y también causa mucha somnolencia en nuestro paciente. Y luego vamos a tener a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pues estos pueden ser fluoxetina, sertralina, ¿qué otras cosas? Escitalopram, paroxetina. En este caso es mejor tolerable y no tiene tantos efectos secundarios como los que acabamos de mencionar. En caso de la fluoxetina, va a tener un efecto sedativo, entonces es importante como considerarlo. La sertralina puede modificar, bueno, ese no tiene como tantos efectos adversos, pero puede modificar los niveles plasmáticos de algunos otros medicamentos como la warfarina y la digoxina. Entonces esto es importante considerarlo con algunos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y también vamos a tener a la venlafaxina, que tiene muy poca interacción farmacológica y tiene pocos efectos adversos. Y ok, les van a insertar una tablita con las dosis que se considera, bueno, que son indicadas. Y también es importante no solamente el tratamiento farmacológico, sino también acompañarlo con tratamiento psiquiátrico o psicoterapia, ¿no? Obviamente la psicoterapia siempre va a ayudar al paciente. Algunas recomendaciones cuando tenemos a nuestro paciente geriátrico, o bueno, a nuestro adulto mayor: las cosas que no se deben hacer es como decirle échale ganas, eso nunca jamás. Obviamente en ninguna edad una persona que tenga depresión les vas a decir eso, porque el hecho de que le echen ganas no significa que se les va a quitar la depresión. Entonces, ¿qué cosas sí se les pueden hacer, no? Explicarle en qué consiste su enfermedad, explicarle qué cosas puede que se caractericen de su enfermedad, que esas cosas que siente a lo largo del día, por ejemplo, sentimientos de tristeza, de sentirse como melancólico, son a causa de su enfermedad, ¿no? También hay que comunicarles si el tratamiento es el adecuado, y también hay que tener consultas como para ver cómo va su tratamiento, si siente que hay alguna mejoría o no, o cómo va de acuerdo con los efectos adversos, para ver si es necesario cambiar el medicamento. Y también dejar expresarle al paciente como sus sentimientos, ¿no? O sea, para su familia puede decir, es que siempre dice que está triste o algo así. Pues sí, pero es importante que la familia lo ayude y que no como desestime sus sentimientos. Y eso sería como a grandes rasgos lo que yo les podría decir de la depresión, y eso es todo de mi parte. Bueno, como vieron, la exposición brillante de la doctora. Es un problema en geriatría que debemos de estar muy pendientes de ello, y esto pues creo que es de gran interés para todos ustedes. Sí me gustaría, doctora, terminar con cuáles sean tus conclusiones en cuanto a esto. ¿Qué indicaciones darías? ¿Qué consejos darías en relación a la depresión? Desde mi punto de vista, o personalmente, sería en cada revisión que tenga el paciente, obviamente que vaya acompañado de algún familiar, ya que muchas veces el adulto mayor puede que no refiera a estos síntomas de que se siente triste, pero por ejemplo a veces puede ser de ayuda el entorno familiar o un familiar que refiera esto al médico, ¿no? También es importante tenerlo en consideración con el adulto mayor, porque muchas veces dicen, pues es que solamente porque es
viejo o algo así, por eso está triste o por eso está melancólico, pero no es así. El hecho de que sea un adulto mayor no significa que deba de sentirse así o que tenga, por ejemplo, ideas suicidas, ¿no? Si bien es cierto que con el paso de la edad uno se afronta a ciertas cosas, o en ese grupo en específico el hecho de ver que a tu alrededor las personas que son cercanas a ti van muriendo, evidentemente sí va a haber un impacto, pero precisamente por eso es importante poner la atención a nuestro adulto mayor y referirlo al médico, y no solamente con el tratamiento farmacológico, sino también el apoyo familiar y, por ejemplo, también la psicoterapia o, como les decía, el apoyo familiar y en el sentido de que, por ejemplo, de no tenerlo abandonado, de visitarlo, de sacarlo o de llevarlo, por ejemplo, a una casa del adulto mayor. Eso les puede ayudar para no llegar a ese punto, ¿no? Interaccionar con otros adultos mayores, pues eso les hace que no estén en confinamiento en su casa. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias, muy bien tu exposición, doctora, muchas gracias. Esperemos vernos para otros tópicos de geriatría. Todavía nos faltan algunos, esperemos que sea interesante todos estos que se han visto y hasta el momento actual, y esperamos, si les gusta, pues que nos den su visto bueno, su like y sus comentarios, ya sea a favor o para mejorar estas transmisiones. Por favor, son tan amables. Muchas gracias y buenas tardes.